La noche cayó sobre la casa de Elena y Marcos, trayendo consigo esa profunda quietud de un suburbio dormido, donde la única preocupación parecía ser el despertador de la mañana. Todo parecía normal. La televisión murmuraba, olvidada en la planta baja, y el olor a lavanda flotaba sutilmente en el aire fresco de la noche. Pero lo normal era solo una ilusión frágil, a punto de romperse. Barnaby, un Golden Retriever de 3 años con el pelaje dorado y un corazón gigante, estaba acostado a los pies de la cama, un guardián silencioso. Él era el ancla emocional de la casa, un compañero que sentía la vibración de cada habitación. Esa noche, sin embargo, la vibración era incorrecta. No era el sonido de un coche distante o el viento golpeando la ventana. Era algo más primitivo, una disonancia que solo su olfato e instinto podían captar. Elena, acurrucada bajo el edredón pesado, sentía la respiración rítmica de su esposo a su lado, ajena a la tormenta invisible que se formaba. Silenciosamente, Barnaby levantó la cabeza. Sus orejas se movieron como radares sensibles captando señales de un peligro inminente y oculto. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era tenso, cargado, pesado. Soltó un gemido bajo, casi inaudible. Un sonido que era más una advertencia interna. Una alarma silenciosa que reverberaba en su pecho. Había un olor, un aroma que no pertenecía a aquel hogar acogedor. Un olor sutil, metálico, mezclado con algo químico e irritante, que quemaba en sus fosas nasales hipersensibles. Se levantó de repente, caminando en círculos cortos sobre la alfombra suave. Su corazón latía más rápido, una pulsación acelerada de alerta total. El peligro no estaba afuera, acechando en la oscuridad. Estaba dentro, creciendo, invisible a los ojos humanos, pero gritante para sus sentidos agudos. Elena se movió en la cama, impaciente por el ruido suave. «Barnaby, quietito», susurró ella, apenas abriendo los ojos e intentando retomar el sueño. El perro la ignoró. Su foco estaba en la puerta del dormitorio, sus ojos fijos en la oscuridad del pasillo. Gruñó, un sonido grave y profundo, que no era de rabia, sino de pura desesperación y urgencia, una súplica desesperada. La paz de la noche había terminado. ¿Qué olió? ¿Qué estaba amenazando la seguridad de su familia? Aquella noche estaba a punto de convertirse en el momento más aterrador y crucial de sus vidas. La indiferencia humana versus la certeza animal. La lucha por la supervivencia comenzaba ahora, impulsada por la lealtad incondicional de un héroe de 4 patas. Él necesitaba que se despertaran. Necesitaba que lo escucharan antes de que fuera demasiado tarde. La inquietud de Barnaby comenzó como un susurro, una perturbación sutil que, para la mente humana exhausta, era fácilmente interpretada como un simple capricho nocturno de una mascota mimada. Eran exactamente las 2:17 de la mañana cuando el Golden Retriever percibió que algo andaba profundamente mal con la atmósfera de la casa. Él no era un perro que solía hacer ruido. Su temperamento era de una calma casi estoica, reservando sus explosiones de energía para los paseos matutinos en el parque. El hecho de que se levantara, y más aún, de que caminara de un lado a otro con la cabeza baja, ya era, para quien lo conocía, una señal clara de que el mundo, tal como él lo entendía, estaba en desequilibrio. El olor que lo atormentaba era intermitente, llegando en olas débiles que se disipaban rápidamente, dificultando la localización exacta de la fuente, pero intensificando su estrés. Era un olor que mezclaba ozono y plástico caliente, una combinación que activaba todas sus alarmas biológicas. Elena intentó por segunda vez calmarlo, extendiendo la mano para acariciar su cabeza. «Barnaby, mi amor, ¿qué está pasando? Todo está bien, vuelve a dormir». La voz de ella era suave, cargada de sueño, pero la caricia solo aumentó la agitación del perro. Se alejó de su mano, algo que jamás hacía, y comenzó a golpear suavemente la nariz contra la puerta de la habitación, un toque repetitivo, insistente, que buscaba no abrir, sino alertar sobre lo que había más allá. Marcos, el esposo, finalmente despertó, irritado por la interrupción de su sueño profundo. Miró el reloj digital, la luz roja cortando la oscuridad. «¿Qué le pasa a este perro? Debe tener ganas de salir», refunfuñó Marcos, con la voz ronca.
La tendencia humana a racionalizar lo inexplicable los llevó a ignorar la profundidad de la ansiedad de Barnaby. Ellos veían un perro. El perro sentía la muerte lenta e invisible arrastrándose por el sistema de ventilación. La urgencia de Barnaby crecía a medida que el olor se volvía más constante, más corrosivo. Empezó a rascar la puerta, no con agresividad destructiva, sino con una precisión quirúrgica, como si quisiera perforar la barrera de madera que separaba el dormitorio del peligro inminente. Elena se sentó en la cama, ahora más despierta por la persistencia del animal que por el miedo. El sonido del rascado en la puerta era agudo, repetitivo, una tortura deliberada hecha para despertarlos. Ella suspiró, pensando en lo difícil que sería volver a conciliar el sueño. Consideró regañar al perro con más firmeza, tal vez incluso encerrarlo en la lavandería, un castigo raro. Pero algo en la intensidad de sus movimientos la hizo dudar. Sus ojos castaños, generalmente tan dulces y juguetones, estaban ahora entrecerrados, enfocados e increíblemente serios. Había un miedo palpable en su postura, un ligero temblor en sus patas delanteras mientras intentaba desesperadamente comunicarse. Este no era el comportamiento de un perro que necesitaba hacer sus necesidades. Era el comportamiento de un perro que sentía a su familia en riesgo mortal. Fue la primera vez que Elena sintió un escalofrío de verdad, una sensación que iba más allá de la irritación del sueño interrumpido. Miró a Marcos, que ya estaba echando las piernas fuera de la cama, listo para agarrar la correa y llevarlo a un paseo nocturno rápido, solo para silenciarlo. «Yo lo llevo», dijo Marcos, refunfuñando sobre la inconveniencia. «Pero si solo quiere jugar, dormirá en su casita mañana». Barnaby, al ver a Marcos acercarse a la puerta, redobló sus esfuerzos, moviendo la cabeza de un lado a otro entre la puerta y el rostro de Marcos, intentando forzar el contacto visual, implorando por la comprensión. Usó su último recurso de comunicación no verbal antes de recurrir al caos total. Soltó un aullido bajo, un sonido que no era de dolor sino de advertencia, un lamento primal que rompió el silencio de la casa, un sonido que finalmente hizo que Elena sintiera el peso del peligro que se acercaba, iniciando la percepción de que estaban en una lucha contra el tiempo, y Barnaby era el único que tenía el reloj. La inercia del sueño era su mayor enemigo, y el perro sabía que necesitaba romperla inmediatamente. Cuando Marcos alcanzó el pomo de la puerta, listo para lidiar con el berrinche de Barnaby, la reacción del perro se transformó de insistencia a pánico absoluto y físico. El Golden Retriever, que siempre fue dócil y obediente, se convirtió, por un instante, en un obstáculo salvaje y determinado. Barnaby utilizó todo su peso corporal, 35 kilos de pura lealtad, para bloquear la salida. Se interpuso entre Marcos y la puerta, gruñendo ahora no hacia el peligro, sino hacia el propio Marcos, una barrera viva y desesperada. Este acto de insubordinación era inédito y conmocionó a la pareja, solidificando la certeza de que la situación trascendía la simple necesidad de ir al baño o la búsqueda de atención. El gruñido era profundo y gutural, una manifestación de miedo y protección que hizo que los pelos de Marcos se erizaran. Elena, al ver la escena, sintió que la sangre se le helaba. El perro les estaba impidiendo salir de la habitación, pero al mismo tiempo estaba histérico para que hicieran algo. La contradicción era angustiante. Fue en ese momento de confusión y confrontación que el olor, antes sutil e intermitente, golpeó la habitación con fuerza total. Era como si la barrera invisible que contenía el olor hubiera sido súbitamente rota. No era solo plástico quemado, era un olor denso y sofocante, químico y acre, que quemaba el fondo de la garganta. El aire parecía volverse más pesado, más difícil de respirar, y un ligero zumbido comenzó a vibrar en los oídos de Elena. Ya no necesitaban el instinto de Barnaby para saber que estaban en apuros. La evidencia sensorial ahora era innegable. Marcos tosió, cubriéndose la nariz con la mano. ¿Qué olor es este? ¿Es gas? No, es diferente. Intentó abrir la puerta de nuevo, pero Barnaby saltó, mordiendo suave, pero firmemente, la manga del pijama de Marcos, tirando de él en la dirección opuesta, lejos del pasillo. El perro no quería que salieran por allí, quería que fueran a la ventana. La desesperación de Barnaby alcanzó su punto máximo. Al no poder hablar,
Tenía que actuar de forma drásticamente clara. Corrió hacia la ventana de la habitación, saltó al alféizar, algo estrictamente prohibido, y comenzó a arañar el cristal con fuerza, soltando pequeños ladridos agudos y frenéticos, los ladridos de un perro que estaba al borde de un colapso nervioso, comunicando: «Salgan, por favor, salgan por aquí». Elena percibió la coherencia en la locura del perro. Estaba señalando una ruta de escape. El humo aún no era visible, pero la densidad del aire y el olor tóxico eran pruebas suficientes de que la casa estaba siendo envenenada por dentro. La adrenalina de Elena se disparó. Corrió hacia Marcos, tirando de él lejos de la puerta y hacia la ventana, reconociendo finalmente que Barnaby era su único sensor confiable. «Marcos, tiene razón. Tenemos que salir. Ahora. Por la ventana». El pánico en la voz de Elena fue el catalizador que Marcos necesitaba para superar el shock y la irritación. Miró hacia el pasillo oscuro a través de la rendija de la puerta y vio, por un instante, un brillo extraño, una luz naranja bailando en la oscuridad. No era un incendio total, sino el comienzo voraz de un fuego que se alimentaba de algo eléctrico. Si hubieran abierto la puerta al pasillo, la diferencia de presión habría succionado el oxígeno fresco de la habitación y alimentado las llamas, transformando la salida en una trampa mortal. Fue el bloqueo físico de Barnaby lo que los salvó de un error fatal. Marcos abrió la ventana corrediza con una fuerza desesperada. El aire frío de la madrugada invadió la habitación, trayendo un alivio temporal, pero también la confirmación de que el aire interno estaba saturado de veneno. Barnaby, exhausto, pero victorioso en su comunicación, saltó del alféizar, pero permaneció firme al lado de Elena y Marcos, listo para garantizar que la ruta de escape fuera utilizada inmediatamente, antes de que el calor invisible se volviera visible e insoportable. La ventana de la habitación estaba en el primer piso, no muy alta, pero lo suficiente para una caída, dolorosa si no se manejaba con cuidado en el pánico. El instinto de protección de Marcos tomó el control. Ayudó a Elena a bajar primero, asegurándose de que encontrara un punto seguro en el césped húmedo. Mientras Elena se alejaba, tosiendo y respirando el aire puro con avidez, Marcos se preparó para bajar, pero dudó, mirando a Barnaby. El perro jadeaba, su pecho subiendo y bajando rápidamente, pero sus ojos permanecían fijos en el pasillo. Sabía que el peligro se estaba intensificando a cada segundo. «Ven, Barnaby, tenemos que irnos», llamó Marcos, extendiendo la mano hacia el perro. Pero Barnaby no se movió hacia la ventana. En cambio, corrió hacia la cabecera de la cama, donde el hijo pequeño de la pareja, Pedro, de solo 4 años, dormía en una cuna lateral. Marcos se había olvidado completamente del niño en el fragor de la adrenalina y el olor tóxico. Pedro estaba en un sueño profundo, ajeno a todo. Barnaby comenzó a lamer y empujar frenéticamente la cabeza de Pedro, ladrando suavemente, pero con urgencia, hasta que el niño soltó un gemido y abrió los ojos. El perro, ahora, estaba tirando del pijama de Pedro para sacarlo de la cama, literalmente forzando al niño a levantarse. El acto de Barnaby fue la segunda y más crucial demostración de su conciencia situacional. No solo había alertado sobre el peligro, sino que también había priorizado la evacuación de cada miembro de la familia, incluyendo al más vulnerable, que estaba olvidado en el terror del momento. Marcos, avergonzado y aterrorizado por su fallo momentáneo, corrió a tomar a su hijo. El olor a la altura del suelo, donde Pedro dormía, era aún más intenso, probando lo poco tiempo que les quedaba. El fuego, que había comenzado de forma silenciosa e insidiosa, se estaba alimentando de un cortocircuito empotrado en la pared de la sala de estar, justo debajo del dormitorio principal. El olor a ozono y plástico quemado era, en realidad, humo tóxico liberado por la combustión lenta del aislamiento eléctrico. Un fuego que se estaba extendiendo horizontalmente por las vigas, invisible hasta que fuera demasiado tarde. Si Barnaby no los hubiera forzado a salir, y si hubiera permitido que Marcos abriera la puerta principal, el pasillo habría actuado como una chimenea, y la casa habría sido engullida por las llamas y el humo en cuestión de minutos. Marcos sostuvo a Pedro apretado y, con la ayuda de Barnaby, que empujó las piernas de Pedro hacia la ventana, bajó cuidadosamente al niño a los brazos de Elena.
La familia estaba finalmente reunida en el césped frío, a salvo. Se giraron para ver la casa, y fue entonces cuando la confirmación visual surgió, aterradora e irrefutable. Un humo denso y negro comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas de la planta baja, en la sala de estar. El fuego había salido del aislamiento y estaba comenzando a consumir los muebles. El silencio de la madrugada fue repentinamente roto por la alarma de humo que, irónicamente, solo sonó cuando el fuego ya estaba en etapa avanzada, mucho tiempo después de que Barnaby hubiera dado el primer y más preciso aviso. La adrenalina dio paso a un shock abrumador. Llamaron a los bomberos, observando el fuego ganar fuerza, dándose cuenta de que, si hubieran dormido 10 minutos más, o si simplemente se hubieran quejado de la inquietud del perro y vuelto a dormir, no habría rescate, solo tragedia. El descubrimiento de que el perro no solo sintió el peligro, sino que también impidió la evacuación, equivocada por la puerta principal y les recordó a su hijo, reveló la profundidad de su inteligencia y de su dedicación inquebrantable a la familia. Barnaby era más que una mascota. Era la única alarma efectiva aquella noche. Los bomberos llegaron con sirenas atronadoras, rompiendo por completo la paz nocturna del barrio. La intervención fue rápida, pero dramática. El humo ya era visible a kilómetros de distancia, y las llamas comenzaban a lamer las ventanas de la sala de estar. Marcos y Elena, abrazados a Pedro, observaban impotentes, temblando no solo de frío, sino de un miedo retrospectivo que les revolvía el estómago. El impacto de la situación solo se volvió totalmente real cuando uno de los bomberos, después de controlar la primera ola de llamas, se acercó. Tuvieron suerte. El fuego estaba en un área oculta y se propagó silenciosamente por el sistema eléctrico. Cuando finalmente rompió el aislamiento, el monóxido de carbono y el humo los habrían desmayado antes de que pudieran sentir el calor. La alarma solo sonó demasiado tarde. ¿Cómo lo supieron? Elena, con la voz quebrada, miró a Barnaby, que estaba acurrucado a sus pies, jadeando, lamiendo su mano suavemente. Fue él. Barnaby nos despertó. Nos obligó a salir por la ventana, explicó ella, la incredulidad aún presente en su tono. El bombero, un hombre grande y experimentado, miró al Golden Retriever con un respeto silencioso y profundo. Había visto muchos desastres y sabía que, en la mayoría de las veces, el tiempo de reacción de segundos era la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras los bomberos trabajaban en la ventilación y la contención total del incendio, Barnaby, finalmente seguro de que su misión estaba cumplida, comenzó a mostrar los signos de su esfuerzo extremo. La intensidad de su alerta, la lucha física, el pánico reprimido y la inhalación del aire tóxico habían cobrado un precio altísimo. Estaba exhausto. El perro, que momentos antes era una máquina de alertas y resistencia, se tambaleó. Su respiración se volvió superficial y se tumbó pesadamente en el césped. Elena se arrodilló inmediatamente a su lado. ¿Barnaby? Dios mío, Barnaby. El pánico regresó, esta vez enfocado únicamente en su héroe. El veterinario de la familia fue llamado de emergencia. El diagnóstico era estrés por agotamiento y una leve intoxicación por la inhalación de los gases tóxicos. Necesitaba descanso y oxígeno. Ver a Barnaby vulnerable, después de haber sido la fortaleza de la familia, destrozó a Marcos y Elena. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando la fachada dañada de la casa, la familia llevó a Barnaby al coche y se dirigieron a la clínica. La casa podría ser reconstruida, los bienes materiales sustituidos, pero la vida de su perro, el héroe silencioso, era irreemplazable. La reflexión llegó con la luz de la mañana. ¿Cuántas veces habían ignorado los instintos de Barnaby? ¿Cuántas veces interpretaron su ansiedad como mera terquedad? La lección era profunda. La conexión entre humanos y animales trasciende la comunicación verbal. El amor incondicional de Barnaby se había manifestado en la forma más pura de heroísmo, desafiando la propia obediencia para garantizar la seguridad de aquellos que amaba. El silencio que siguió al caos ya no era el silencio de la noche, sino el silencio de la gratitud, del shock y de la admiración por un animal que había probado que la lealtad es la más poderosa de las alarmas. Barnaby, el Golden Retriever, había cambiado su sueño por sus vidas, garantizando que el peor desastre fuera solo una historia de casi tragedia. Gracias a su intervención valiente y desesperada, Barnaby se recuperó totalmente,
Aunque pasó 2 días en la clínica bajo observación, el regreso a casa, aunque temporalmente a una casa de amigos mientras se hacían las reparaciones, estuvo marcado por una emoción abrumadora. Elena y Marcos ya no lo veían como una mascota, sino como un miembro de la familia que les había dado una segunda oportunidad. La casa fue reparada, los daños estructurales corregidos, y un nuevo sistema de alarmas de humo y monóxido de carbono de última generación fue instalado en cada habitación. Sin embargo, la alarma más confiable seguía siendo Barnaby. A partir de aquella noche, su inquietud nunca más fue ignorada. Cualquier gemido o golpe de pata en la puerta era atendido con atención inmediata. Aprendieron que el instinto animal, especialmente cuando es guiado por la lealtad, es una fuerza a ser respetada. La historia de 1960. Barnaby se difundió por el barrio, convirtiéndolo en una pequeña leyenda local, el perro que superó la tecnología y salvó a su familia de un incendio eléctrico invisible y letal. Años después, la casa estaba nuevamente llena de risas y la vida seguía su curso. Barnaby, con el pelo un poco más canoso, continuaba acostado a los pies de la cama. En la pared de la sala de estar, colgaba discretamente un marco que contenía la foto de Barnaby, con una medalla simbólica de héroe. La familia nunca más durmió en el silencio total. Dormían con la certeza de que tenían un ángel guardián peludo, un héroe de 4 patas cuyo coraje incondicional superó el caos y la muerte. El olor a lavanda siempre regresaba, pero ahora se mezclaba con la dulce e inconfundible fragancia de la gratitud. ¿Qué harías si tu mascota intentara desesperadamente alertarte sobre un peligro? Cuéntanos en los comentarios sobre el acto más heroico que tu mascota haya realizado. Si te emocionaste con la historia de Barnaby y crees en el poder de la lealtad animal, deja tu me gusta, suscríbete al canal para más historias de héroes inesperados y comparte este video para que el mundo reconozca la valentía de este Golden Retriever.